Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios que tenemos para nosotros en esta mañana. Algo interesante que me llama la atención es que como que aquí en Misión Vida se volvió una pequeña miniserie sobre la familia. ¿Cuántos se acuerdan cuando el pastor predicó sobre sometidos, sometiéndose los esposos a las esposas, los esposos a las esposas, nosotros todos a Dios, ¿verdad? Yo pienso que todo inició desde ahí. Eso fue al final del capítulo 5 en el libro de Efesios. Y luego entramos al capítulo 6 en donde se habló sobre la autoridad. Luego se habló de la batalla. Pero el pastor como que ha enfocado todo sobre la familia, porque la batalla empieza no solamente a nivel personal, pero la meta del enemigo es siempre destrozar tu hogar. ¿Ok? Tienes que cuidar tu casa, tienes que cuidar tu familia. Lo que vino a hacer el enemigo cuando él vino a este mundo fue desbaratar a Adán y Eva. Esa fue la primera institución familiar que existía. Y su estrategia sigue de la misma forma. Pero luego vimos aplicaciones en ese capítulo 6 de Efesios que sean no solamente para el hogar, pero también para las diferentes funciones que tenemos nosotros en nuestra vida. Amén. Luego de eso vimos que la pastora trajo un excelente mensaje para las madres. Amén. Excelente. Luego de eso nosotros vimos que el pastor trajo una enseñanza sobre familias fuertes. ¿Se acuerdan de ese, verdad? Mantener una familia fuerte. Y luego nuestro hermano Andrés habló sobre el Día de los Padres, que estuvo excelente. Me encantó mucho todo esto que se está hablando y toda la línea como que apunta hacia la familia. ¿No se han dado cuenta de eso? Bueno, como ya saben, lamentablemente nuestro pastor le dio una it's a pharynx, right? Laringitis. Faringitis, laringitis. Something-hitis. It sounds pretty bad. Whatever it is, he cannot talk. That's why he's not here, como dijo Andrés. You know, whatever it is. Pero lo bueno es que él se está recuperando, ya estaba en urgent care ayer, le dieron antibióticos y todo eso. So ya pronto lo vamos a tener aquí, amén. Pero hoy, así como estamos nosotros siempre preparados para momentos así como este, se presentó esta enseñanza que le he titulado sobre qué estás construyendo. Sobre qué estás construyendo. Y esta enseñanza va dirigida a los caballeros que están aquí, pero se aplica a todos nosotros. Se aplica a cada uno de nosotros, porque construir no solamente me habla de construir un hogar, pues me habla también de construir otras áreas en tu vida. ¿Me entienden, right? Y de eso vamos a hablar. Y el pasaje bíblico que nos vamos a enfocar en este día se encuentra en Mateo, capítulo 7, versículo 24 a 25. Para los que están tomando notas, vamos a hablar un par de cositas aquí, teológicas, que van al punto. Quizás la enseñanza sea un poquito más rápida de lo normal, corta en el sentido de información, pero vamos a salir de aquí llenos de información para ser aplicada a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 24 a 25. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen todo? Amén. Amén. Dice así. Yo uso la Reina Valera 1960, solamente por costumbre. Pero normalmente la versión que se usa es la Nueva Traducción Viviente, para que sepan. Por si aquí los que nos visitan por primera vez ven que hay una diferencia en versiones, es por eso. O sea, al pastor le encanta la Nueva Traducción Viviente. Pero aquí solamente hay alguna diferencia, pero el mensaje es el mismo. Amén. Así que vamos entonces a la palabra de Dios. Y dice así. Jesús hablando al final del Sermón del Monte. Cualquiera que me oyes esta palabra y la haces, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Cuando utilice yo la palabra reina, en la Reina Valera se usa la palabra insensato y prudente. Otras versiones usan la palabra sabio y necio. Así que van a ser palabras que se van a intercambiar. Cuando usted escucha la palabra sabio, es también sinónimo de la palabra prudente. Y cuando escuche la palabra necio, es sinónimo de ¿qué? Insensato. Amén. Así que ya tenemos esa fundación. Entramos entonces. Una de las sugerencias
de la homilética. La homilética es el arte en la teología que enseña cómo desarrollar un mensaje. Eso es una clase que uno toma en el seminario. Y una de las reglas o la sugerencia de los homiléticas es traer una ilustración o traer una historia para dar entendimiento o traer un entendimiento más importante a un punto clave para que el pueblo o la audiencia la pueda entender y tener una mayor relación con lo que se está predicando. Es una ilustración. Normalmente, cuando se llevan estas ilustraciones, se traen al final de cada punto o se traen al final del sermón. Por eso es que cuando usted ve que el pastor o lo que predicamos aquí, se trae el punto, se trae la exégesis y luego se trae la ilustración para aplicarlo. Y normalmente siempre el pastor siempre tiene una historia de una serie en Netflix o de Milo. Normalmente yo tengo una historia de una mata de mango, una mata de guanábana o something, right? Pero ese es el punto, eso es lo que la homilética enseña, que al final de cada punto se trae una ilustración o una historia para que la persona recuerde la enseñanza. Y esta es la meta o la idea. La idea es la siguiente: si no recuerdas el sermón, por lo menos recuerda la historia. La historia, esa es la meta de tener una ilustración. Si no recuerdas el sermón, por lo menos, at least remember the story. Por lo menos recuerda la historia. ¿Ok? Y en otras palabras, si no entendiste lo que se predicó, por lo menos te tienes que aprender la historia del mango y cómo se aplica. O la historia del Milo y cómo se aplica. Y Jesús, siendo un experto predicador, él utilizaba mucho las parábolas y las ilustraciones para traer su punto a la mesa para que la gente la pueda entender mejor. Por lo menos, cuando Jesús enseñaba, él enseñaba muchas veces, a través de palabras. Más o menos él utilizó por lo menos 30 parábolas para ilustrar un punto o un mensaje. Y muchas veces la parábola era el mensaje. ¿Qué es una parábola para los que no han escuchado esa palabra? Una parábola es una historia terrenal que tiene una aplicación espiritual. Es una ilustración de algo que pasa en el diario vivir, que su aplicación es espiritual. ¿Hace sentido? Es una historia terrenal, o sea, una historia del diario vivir que tiene su aplicación a nivel espiritual. Y normalmente Jesús predicaba de esa manera. Y la parábola que estamos viendo nosotros ahora, que en la palabra de Dios quizás se llame los dos cimientos o los dos constructores, ¿ok? Más o menos quizás ese es su subtítulo. Quizás no es una de las más conocidas, es bien notoria, pero no es quizás tan famosa como la parábola del buen samaritano, o también tan amada como la del hijo pródigo, pero sí es significativa esta parábola que estamos viendo nosotros hoy. ¿Por qué? Por su ubicación estratégica. Por la ubicación estratégica en la cual nosotros vemos esta parábola es bien significativa. Y esta palabra o esta ilustración va a la conclusión del Sermón del Monte. Así como explicado con la ley de la homilética, se trae una ilustración o una historia al fin de un punto o al fin de un sermón. Por si no recuerdas el sermón, por lo menos recuerda la historia. Y Jesús trae esta parábola o esta ilustración o esta historia al final del Sermón del Monte. Hemos hablado aquí muchas veces del Sermón del Monte. El Sermón del Monte solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo y va desde el capítulo 5 al capítulo 7. Esos capítulos completos me hablan del Sermón del Monte. Jesús está dando su famoso sermón y al final él trae esta conclusión. ¿Okay? El tema dominante, para los que están tomando notas, el tema dominante o el versículo dominante del Sermón del Monte se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de Dios. Voy a leer una vez más. Jesús está hablando y dice: porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Y yo me imagino que fue algo impactante, no fue difícil para los judíos de este tiempo escuchar esa palabra, porque ellos consideraban
a los escribas y a los fariseos como the top of the top. El mayor estándar que ellos seguían era el estándar de los escribas y los fariseos. Y la razón por la cual este versículo es clave es porque de ahí en adelante Jesús está trayendo un estándar diferente a lo que estaban trayendo los fariseos y los escribas. Y la razón por la cual les trae esta información es porque había una confusión sobre lo que es justicia a nivel bíblico o de la forma que Jesús quería presentarlo o instruirlo. Amén. Por ejemplo, lo que ellos pensaban que el significado de la verdadera justicia era completamente diferente a eso. Para los que están tomando nota, si nos vamos a Romanos capítulo 10 versículo 3, aquí Pablo acusa a estos líderes religiosos, los escribas, los fariseos y a todos aquellos que traían su propio estándar de cómo es que uno tiene que vivir. Porque acuérdense, la forma de ellos vivir era de acuerdo a una teología basada en obras, no en gracia. Esto y esto, y obtendrás el favor de Dios. Y la razón por la cual se trae esta información a nosotros es porque muchos de nosotros a veces pensamos que esa es la forma que debemos de comportarnos ya siendo hijos de Dios. Y no es así. Nuestra teología, mi hermano, mi hermana también, todos los que estamos aquí, me incluyo yo también. Nuestra teología no es una teología basada en obras, sino es una teología basada en gracia. No es lo que yo hago, sino lo que Él hizo. Y eso me garantiza a mí la entrada al reino de los cielos. Ya yo no tengo que hacer más porque ya Cristo lo hizo todo. No tenga miedo, Cristo lo hizo todo. No es una teología que se basa en obras. Ahora sí quiero decirle, nuestra teología es una teología que se basa en aplicación. No solamente en conocimiento, pero en aplicación. Porque tú puedes conocer todo, pero si no hay aplicación, de nada te sirve. Tantos beneficios que encontramos nosotros en la palabra de Dios, y muchos de nosotros no disfrutamos de los beneficios que nos da el cielo por falta de aplicación. Amén. Y lo que dice Pablo aquí, acusando a los líderes religiosos, en Romanos capítulo 10, versículo 3, Pablo diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos querían establecer su propio estándar, y eso nosotros lo vemos en la historia, porque cuando se cerró el Antiguo Testamento, el último libro en el Antiguo Testamento para nosotros es Malaquías, pero para los judíos es el libro de Crónicas. Pero cuando se cerró ese último libro en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años de silencio en donde Dios no hablaba, no decía nada. Ya todo lo revelado se había revelado en el Antiguo Testamento. Pero en esos 400 años de silencio, el hombre comenzó a inventarse cosas, trayendo su propia justicia, establecieron su propia justicia para decirle a la humanidad, si haces esto, obtienes el favor de Dios, y si no lo haces, pecador eres. ¿Ok? Y dice el versículo 3, y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que ya Dios lo había revelado en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Sermón del Monte, volviendo ya al Sermón del Monte, Jesús confronta a estos religiosos que establecen su propia ley con un estándar justo que tenemos que tú y yo seguir. Y eso nosotros lo hablamos hace unos años atrás cuando traje una prédica sobre sal y luz, que tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Yo traje un listado de diferentes cosas que el Sermón del Monte nos habla, que yo le llamé, oiga, si usted ve eso, es como la Rosa de Guadalupe 100%. Porque Jesús dice, si tú solamente, Jesús dice así, han escuchado, no adulterarás. ¿En dónde lo escucharon ellos? En el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, si tú ya en tu mente piensas en hacer algo con la persona ajena, ya se está cometiendo el adulterio. ¿En dónde? En tu corazón. Él dice, Jesús en el Sermón del Monte, has escuchado, no robarás. Pero si ya tú estás codiciando en tu mente, ya tú has cometido el pecado en tu corazón. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús nos está dejando saber a nosotros que la acción no es nada. Lo que es más grave no es la acción, sino es la condición del corazón. No es la acción, sino la condición.
que somos pecadores, y para llevar ese estándar necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. No lo podemos hacer solo. Por eso cuando cantamos nosotros y oramos aquí antes de empezar el servicio, necesitamos esa relación, necesitamos estar en su presencia. Porque por naturaleza estamos inclinados a hacer lo que queremos nosotros hacer. Pero para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová es nuestro ayudador. Entonces Jesús establece su propia ley con este estándar justo. Y este estándar Él lo puso para establecer una ciudadanía en el cielo. Y cuando Cristo concluye el sermón del monte, Él trae la ilustración que nosotros leímos al principio de esta predicación. Y Él nos dice a nosotros: oiga, si usted está escuchando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 mi sermón, si tú no entendiste nada, por lo menos entiende esta historia. Y esta es la historia que nosotros vamos a ver hoy. La historia de los dos cimientos. Entonces la pregunta que tenemos para nosotros hoy, que es la pregunta de tesis: ¿sobre qué estamos construyendo? Hágase esa pregunta usted: ¿sobre qué estoy yo construyendo? Y el pasaje me habla a mí de dos hombres, me habla a mí de dos casas, y estas dos casas y estos dos hombres viven en el mismo barrio, son vecinos, porque ambas están en el mismo lugar. Son dos hombres que tienen similitudes y ambos hombres están construyendo una casa. Pero vamos a ver lo que puede decir la palabra casa en la palabra de Dios. Yo aquí saqué 4 diferentes cosas que puede significar la palabra casa. Número 1, cuando hablamos de casa, y más en este pasaje que estamos nosotros viendo aquí, el sinónimo de casa es construyendo una vida con importancia. O sea, una vida con propósito. Eso es lo que habla el pasaje que vamos a ver hoy. Habla de construir una vida con importancia. Número 2, construyendo una casa también me habla de construir un ministerio. Conocemos la iglesia como la casa de Dios. The house of God. Una casa. Okay. También construir una casa me habla de construir una familia. Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento y hablamos de la casa de David, no estamos hablando de la casa de David que vive en el 777 Jerusalem Ave. No, estamos hablando de su familia, de su descendencia, de su linaje. Entonces, cuando se está hablando de casa también puede ser de construir tu familia, tu hogar. Y también cuando se habla de casa puede ser una nación. Por ejemplo, la nación en la cual nosotros vivimos, that house in Washington, D.C. is called the White House. Se llama la Casa Blanca, que representa la nación. Entonces, construir una casa puede ser una de estas 4 cosas. Construir una vida con importancia, construir una iglesia, construir un hogar o construir una nación. Eso era algo que tenían estos hombres en similitud. Ambos estaban construyendo una casa. Quizás usted está aquí también, está construyendo una casa también. Otra similitud que tenían estos dos hombres era que ambos escucharon la voz de Dios. Quiere decir que los dos hombres venían a la misma iglesia. Ellos iban a la iglesia Misión Vida Church y se sentaban ahí. Porque dice el pasaje en el versículo 24, que es donde habla Jesús, Él dice así. El pasaje claramente dice, cualquiera que pues me escucha las palabras que yo os digo. Cualquiera que oye estas palabras. Entonces, estos dos hombres, no solamente que están construyendo una casa, viven en el mismo lugar, pero ambos están escuchando las palabras de Jesús. Los dos. Pero hay una diferencia. La diferencia es que dice el pasaje, que uno era sabio y el otro era necio. Uno era prudente y el otro era insensato. Y vamos a ver cómo esto afecta a la persona. Amén. Vamos a ver 3 elementos hoy que la palabra de Dios nos dice. Hay 3 elementos que Jesús habla y Él trae. Él me habla de una roca, me habla de la roca. Él me habla de la arena y luego me habla de la tormenta. Así que vamos a entrar a la roca. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Ok, lo primero es que es importante entender lo siguiente.
Es importante entender lo peligroso que es escuchar la palabra de Cristo, pero sin hacer lo que dice. Porque el pasaje claramente empieza diciendo que estos dos hombres estaban presentes cuando estaban escuchando las palabras de Jesús. Y hay algo que pasa cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Y quiero decirte, mi hermano que estás aquí, si tú quieres una vida duradera, esa vida duradera solamente puede mantenerse firme si está construida sobre la palabra de Dios. Si quieres una familia o un hogar que sea duradero, esto debe estar construido sobre la palabra de Dios. Y si quieres un ministerio que dure, este ministerio debe estar construido sobre la palabra de Dios. Amén. Jesús nos enseña que la vida que dura, la vida que se sostiene, la vida que es firme, es aquella que está construida sobre una fundación firme. ¿Amén? Y el pasaje nos habla sobre la importancia de no solamente ser oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de ella. Se necesita ese factor aplicativo para nosotros poder estar firmes en Él, crecer en Él y seguir caminando en Él. Si no hay factor aplicativo, no estamos haciendo absolutamente nada. You're not going anywhere. Es como el hámster que está dando vuelta. ¿Usted ha visto el hámster que está en la cosita así? ¿Para dónde va el hámster? Para ningún lado. It's like you're setting yourself up in a treadmill. Tú mismo te estás montando en un treadmill en la caminadora. Y tú puedes imaginarte que tú estás caminando en Central Park en New York, pero tú lo que estás en la sala de tu casa tratando de no darte por vencido para bajarte de la maquinita. You're not going anywhere. Para nosotros caminar y crecer y andar con Cristo se necesita el factor aplicativo de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Y eso es, la persona que tiene ese factor y lo aplican es una persona que es hacedor de la palabra. Porque está el oidor, eso lo habla el libro de Santiago, ya nosotros estudiamos ese libro. ¿Ok? Y quiero que escuchen esto, miren esta frase. El conocimiento aumentado y no empleado solo aumentará tu condenación. El conocimiento aumentado y no empleado solo aumentará tu condenación. En otras palabras, solo te estás engañando a ti mismo cuando tú escuchas la palabra de Dios, pero tú no haces lo que dices. Tú no estás engañando a más nadie que es a ti. Look at yourself in the mirror, Michael Jackson. The man in the mirror. Porque no hay otra persona a la cual tú tienes que apuntarle el dedo que a ti. Al menos que tú tengas ese famoso espejito en la pared, que tú le pagas su dinerito para que te diga todo lo que tú quieres escuchar, que viene siendo tu mente. No se está engañando más nadie que solamente que a ti mismo, cuando no hay aplicación de la palabra. Y Jesús nos dice en el versículo 24 que aquel que es sabio construye sobre ¿qué? Sobre la roca. Aquel que es prudente construye sobre ¿qué? Sobre la roca. Y lo importante cuando leemos este pasaje es que Jesús aquí no nos dice cuánto sabe el sabio. Es interesante. Cuando tú lo lees, ahí Jesús no dice porque el sabio sabía esto y esto y esto. No. Ahí lo que el pasaje te dice es lo que hizo el sabio con la información que tenía. Ahí no te dice cuánto sabe el sabio, sino lo que hizo el sabio con la información que tenía. Entonces yo puedo deducir, y todos nosotros podemos deducir entonces, que si es así, la sabiduría se mide con las cosas que tú haces con la palabra de Dios. Porque todos podemos tener conocimiento por el sabio que tiene la función aplicativa, el factor aplicativo, y sabe cómo seguir adelante en momentos difíciles o en momentos de alegría, en momentos de escasez o en momentos donde la provisión está siempre aumentante. Sabe cómo llevarlo a cabo, uno lo siempre ve tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene el factor aplicativo y está construyendo sobre algo, y ese algo es la roca. Amén. Amén. Lo dice claramente el versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Es interesante viendo esto en el comentario de Alexander Bauman Bruce. En el 1912, él escribió un comentario diciendo que cuando Jesús dice, estas palabras mías
Quiere decir que Jesús se estaba enfocando solamente en el sermón del monte, pero yo puedo concluir, y todos nosotros podemos concluir, que se aplica la palabra de Dios en su totalidad, porque Cristo es Dios y cuando lo que Dios dice, eso es lo que va. Eso se da. Cuando Él habla y Él dice, estas palabras mías, hablando del sermón del monte, pero no solamente del sermón del monte, pero en toda su totalidad de la palabra revelada de Dios. Cuando la aplicamos, solamente el bien vendrá para nosotros. Quizás no es lo que a ti te guste, pero es lo que te beneficia a ti. Cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno era chiquito, vamos a decirlo cuando uno era chiquito mejor, siempre te daban la medicina que te hacía bien, por esa medicina que sabía. A mi mamá le cogió un día a darnos nosotros emoción de Scott. ¿Cuántos saben lo que es eso? Oiga, mi hermano, emoción de Scott. ¿Cuántos saben lo que es eso? That's cod liver. Eso es hígado de bacalao. Cod liver in a spoon. Eso es horrible. A nosotros nos daban emoción de Scott y por ahí cuando nos daban la cuchara venía la menta de una vez. Fuápete. Porque tú sabes, eso tiene reacciones gástricas. Uno está caminando como con hipo. Pero nunca nos enfermábamos. Nunca uno se enfermaba, eso era ahí. Pero quizás usted se enfermaba y le daban el Robetusin más malo. O cuando usted se cortaba le echaban mentiolé y eso picaba mucho. ¿Me entiende? Como que a veces la medicina no es agradable, pero es lo que es bueno para nosotros. Lo que Dios decide para nuestras vidas y que proviene de su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y nosotros, si estamos aplicando la palabra de Dios y estamos en su presencia, descansamos tranquilamente. Aunque la cosa no nos guste en nuestra carne, pero en nuestro espíritu estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos en el camino correcto, estamos aplicando lo que en otra palabra, estamos siendo sabios porque estamos aplicando la palabra de Dios y estamos construyendo sobre una fundación firme. Amén. Y lo más importante, ya lo he dicho varias veces, pero voy a repetir estas palabras 1 y 2 y 5,000 veces porque quiero que haga sentido. Y lo hemos dicho aquí también varias veces, nuestro pastor lo ha dicho otras veces. Lo más importante no es solamente el conocimiento, pero la aplicación. Y eso nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Jesús mismo lo dice. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, mire lo que dice. Miren lo que dice. Escudriñad las escrituras, es Jesús hablando. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Vamos a verlo juntos. Vamos a hacer una pequeña clase aquí rapidito. Versículo 39. Jesús dice, escudriñad las escrituras. En otra palabra, estudia las escrituras. Ustedes las estudian. ¿Por qué? ¿Por qué es la motivación por la cual usted está estudiando la escritura? Ese es Jesús hablándole a ellos. Porque a ustedes les parece que en ella ustedes van a obtener la vida eterna. O sea que ellos piensan que por leyendo y teniendo conocimiento bíblico van a llegar a obtener la vida eterna. Y Jesús dice, por ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí viene el versículo 40. Pero ninguno de ustedes quieren venir a mí para que tengáis la vida. Muchos solamente paran en el conocimiento, pero no siguen hacia Jesús. Porque cuando seguimos a Jesús, ahí viene la aplicación. Jesús lo dice claramente aquí. Ustedes no queréis venir a mí para que tengáis la vida. Cuando vamos a Jesús, es ahí donde tomamos la acción y hacemos lo que el Señor dice. Y cuando Él dice que la persona que hace las palabras que Él manda o las que Él expresa es un hombre o una mujer sabia. Amén. Y lo más importante es que cuando nosotros miramos este pasaje que estamos leyendo, lo que acabamos de leer nosotros también, porque Él dice escudriñar las escrituras, Él no le está hablando a no creyentes, Él está hablando a los creyentes. Porque el único que conoce las escrituras son los creyentes.
El que no conoce de Dios no puede aplicar esto porque no lo conoce. Aquel que no tiene vida espiritual no puede hacer nada porque un muerto no hace nada. Solamente el vivo puede hacer. Todos nosotros cuando nacemos muertos espiritualmente. Todos. Eso es por mediación de Adán y Eva, por el pecado que ocurrió en Génesis capítulo 3. Toda la descendencia de Adán, que somos usted y yo, si usted tiene un ombligo, esos son sus abuelos. Todos ellos, todos nosotros y los que vendrán, nacemos muertos espiritualmente. El muerto espiritual tiene la capacidad para elegir y para tomar decisiones. Tiene voluntad. Pero la única cosa que va a elegir y que va a decidir o que va a poner su voluntad sobre es solamente sobre las cosas que a él le convienen. Nunca van a hacer las cosas que le agradan a Dios, por más que esa persona piense que está agradando a Dios. Siempre será para las cosas que le convienen a él. Pero ahora que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene vida espiritual, puede ahora tomar decisiones. Y no solamente tomar decisiones, pero también tiene la capacidad de agradar a Dios, de seguir los caminos de Dios, porque ahora tiene vida espiritual. ¿Y quién es el único que da vida? Cristo Jesús. Cuando venimos a Él tenemos vida. Por eso es que este mensaje que estamos nosotros escuchando hoy es para el creyente, porque el creyente es el único que conoce la palabra. Ahora bien, Cristo aquí no dice que Él es la roca. Cristo no lo dice en su palabra. Él dice, yo soy la roca. No, no lo dice. Él dice que su palabra es la roca. Pero Cristo no dice que Él es la roca. Pero cuando nosotros estamos construyendo sobre su palabra, es como construyendo sobre Él, porque Él es la palabra de vida, dice la palabra de Dios. Amén. Y yo no sé usted, pero yo quiero construir una vida, yo quiero construir un hogar, yo quiero construir un negocio, yo quiero construir todo sobre una fundación firme y quiero construirla sobre la palabra de Dios. Esa debe de ser nuestra motivación. La de usted y la mía. Eso fue la roca. Ahora vamos nosotros a la arena. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato o un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y yo pienso que Jesucristo está exagerando un poco para traer un punto clave sobre utilizar la arena como una fundación. Ustedes han ido a la arena. ¿Cuánto? ¿Usted se ha puesto los pies en la arena? No hay nada. ¿Quién? Y póngase a pensar en la arena. Uno camina, no es firme, se va para todos los lados, viene el agua, se la lleva. Todo eso es un lío grandísimo. Y yo quiero saber quién es a que se le ocurre a construir una casa sobre la arena. La palabra lo dice, un necio nada más. La palabra es clara. Un insensato, un necio es el único que tiene la capacidad de construir sobre la arena. Y cuando hablamos de construir sobre la arena, estamos hablando de construir sobre tu propio criterio, sobre tu propio conocimiento, sobre quien tú eres. Es construyendo sobre ti, queriendo decir que el único que te sostiene eres tú. Me gusta en inglés porque en inglés es like three people, me, myself and I. But en español es yo. ¿Y cuál es el problema cuando tú construyes sobre ti? Que si tú te caes, ¿quién está ahí para levantarte? Eso, entonces, sinónimo de yo es igual al orgullo. Porque el orgullo es la persona que piensa que lo puede hacer todo sin la ayuda de nadie. Prideful, se mantiene en su postura, no importando lo que sea. Pero lo que pasa es que cuando venga la dificultad de la vida, cuando venga lo fuerte de la vida, no tienen dónde agarrarse, porque el orgullo, it doesn't have a grip capacity. Uno no puede agarrarse de uno mismo cuando es uno el que está sufriendo. You can't. Cuando es uno que necesita ayuda, no. Por eso es que Dios dice que el necio es aquel que construye sobre la arena, que o sea, que construye sobre sí mismo.
sobre su propio conocimiento. Y por eso es que Jesús dice, vamos ahora a hablar de la tormenta, porque es ahí donde nosotros se da cuenta la fundación de la persona. Right? Eso es lo interesante. Cuando nosotros vemos la casa de todos hombres, si fuéramos nosotros para el vecindario de todos hombres, por afuera las casas se ven igualitas, todo bien chévere. Pero no fue hasta que vino la tormenta que se dio evidencia de la fundación sobre la cual estaban construidas. A veces no es hasta que venga el problema que tú conoces a la persona o tú te das cuenta de ciertas cosas, de cómo tú eres, cómo tú te comportas. Porque Dios permite que ciertas pruebas vengan a nosotros para revelar áreas en ti, para que tú te des cuenta de esas, para que tú las traigas al Señor y tú comiences a trabajar en ellas. Así es. Y miren cómo dice el versículo 25-26. Dice que la tormenta venía de todos los sitios. Dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Lluvia, ríos, flood y vientos. ¿Cómo se llama eso? Un huracán. Es un huracán. Donde hay lluvia, vientos y flooding, que tanto esos ríos subiendo, eso es un huracán. Y no había nada más fuerte en aquellos tiempos que una tormenta de esta capacidad. Y no fue hasta que la tormenta vino que la evidencia se dio cuenta. ¿Dónde está tu fundación? ¿En dónde tú estás parado? ¿Sobre qué tú estás construyendo? Y uno lo ve y a veces uno dice, wow, pero esta persona con tanto conocimiento, y mira cómo esta cosa lo está afectando. Y a veces Dios permite estas cosas que pasen para que uno comience a darse cuenta, wow, Señor, déjame comenzar a aplicar la palabra de Dios. Pero hay otros que la tormenta, cuando le dan con ímpetu, desbarata la casa. Y la persona no puede mantenerse firme, el hogar no puede mantenerse firme, el ministerio no puede mantenerse firme. También el trabajo, la nación no puede mantenerse firme. Y lo interesante de las tormentas son las direcciones. Yo puedo utilizar esto como un punto aplicativo. No lo he leído en ningún lado. Pero yo puedo decir que ahí nosotros vemos que hay situaciones que son de una fuente terrenal. O sea, que son del diario vivir que pasa uno aquí en este mundo. Pero hay otras que sí pueden ser permitidas por Dios. La lluvia viene de arriba. En otras palabras, van a haber momentos donde Dios va a dejar que la prueba venga y te afecte, porque así como el oro es probado en el fuego, también la fe de nosotros será probada. ¿Por qué? ¿Por qué Él lo hace? ¿Porque Él quiere castigarte? No, porque Él quiere que tú crezcas. How do we pass a test? ¿Cómo pasamos un examen? ¿Cómo sabe el maestro que tú sabes que 2 por 2 son 4? You take a test. Dios mandará pruebas para que tú pases. Pero también vivimos en un mundo caído, en donde va a haber vientos y van a haber ríos. Y tenemos que estar preparados para eso, como se predicó en aquel sermón del pastor sobre las batallas, en el capítulo 6 de Efesios. Así que tenemos que aplicar esta palabra que dijo Dios, lo que Él manda en su palabra, para que así nosotros estemos construyendo sobre una fundación firme, para cuando venga el momento difícil, nosotros estamos todavía puestos en pie. Amén. Y en conclusión, quiero que vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquí nosotros vemos una historia que es bien conocida. Y lo que nosotros vemos aquí es que Jesús calma la tempestad. Pero vamos a traer a través de él, porque lo que quiero traer es una aplicación de qué es lo que pasa cuando las personas no ponen en práctica lo que Dios había dicho. Miren lo que dice, versículo 35. Esto fue después de varias parábolas. Jesús estaba enseñando. Luego en el versículo 35 Jesús le dice a los discípulos, ok, ya llegó la noche. Y Él dice algo clave. Él dice, pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Amén. Y luego que despidieron a la multitud y todo eso, se montaron en las barcas y siguieron adelante. Pero el versículo 38 me llama la atención.
Voy a leer aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Miren los detalles. En el versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas contra esa barca. Era algo similar, una tormenta. Pero Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada y sobre todo, ¿en dónde? En una almohada. Usted sabe lo cómodo y lo tranquilo que uno debe de estar para estar durmiendo como Jesús estaba durmiendo en un huracán así en el medio del mar. Usted puede dormir en algo así. A veces que yo me levanto con un trueno. Pero Jesús estaba dormido, tranquilo, cómodo, varón, con una almohada. Y los discípulos, aquí vienen, los discípulos lo despertaron. No que le llamaron para lo despertaron, quizás tuvieron que moverlo varias veces. He was in deep sleep. Maestro, ¿no te importa que no hagamos? Gritaron. Me encanta cómo lo dice, porque dice aquí con exclamación: maestro, no te importa que hagamos. Pero entonces dice, gritaron, como que dice, vamos a hacer énfasis de que ellos estaban desesperados. Ellos gritaron: maestro. Cuando nosotros vemos esto, ahí vemos un grupo de personas que se le olvidaron la palabra de Jesús. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Pasemos a dónde. Y si Jesús dice lo que dice, ¿no se va a cumplir su palabra? Entonces, ¿por qué temer? Si Jesús dijo algo sobre tu vida, no importando lo que esté pasando alrededor tuyo, aplica esa palabra, confía en esa palabra, porque se va a dar. En su tiempo preciso se dará. Y si Él dijo, pasemos al otro lado, es porque van a llegar ¿a dónde? Al otro lado. Pase lo que pase, llegarán ¿a dónde? Al otro lado. Pase lo que pase con tu vida, ¿a dónde tú llegarás? A la tierra prometida que Dios te dijo a ti en tu corazón. Amén. Y mira lo que dice el versículo 40. Jesús dice: ¿por qué estáis así amedrentados, como que si no tenéis fe? En otras palabras, la tormenta hizo que ellos olvidaran todo lo que Jesús le había dicho. Y eso es lo que pasa cuando construimos sobre la arena. Cuando construimos sobre nosotros mismos, no aplicamos la palabra de Dios. Cuando viene el problema, se nos olvida todo. We draw a blank. Se nos olvida todo de lo que Dios ha dicho. Amén. Y Dios permite que nosotros pasemos por tormenta en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ver si tú estás aplicando las palabras del sermón. Y no solamente diciendo un amén cuando tú vengas aquí a la iglesia. Y esa es la pregunta. ¿Tú estás aplicando la palabra del sermón? ¿O tú solamente estás viniendo aquí? Amén, gloria a Dios. Aplicación es más allá que solamente amén en el medio de un domingo. Es un diario vivir. Y Dios permite esas tormentas para ver si estabas tú solamente diciendo un amén o estás aplicando. Y tu fundación, quiero decirte, tu fundación determina tu futuro. Y tu fundación debe de ser la palabra de Dios aplicada en tu vida, no solamente en el conocimiento, pero en el estudio de la palabra. Y hasta que la palabra de Dios no sea aplicada en nuestras vidas, nosotros no vamos a ver a Dios actuar en nuestra situación. Porque a veces somos nosotros mismos que no dejamos que Dios actúe en nuestra situación. Y Dios no quiere eso. Dios quiere: I want to be with you, I want to work with you. Yo quiero estar contigo. No tratando de uno crear sus propias soluciones, o tratando de crear sus propias fórmulas, o tratando de crear sus propias cosas. No, it's not going to work like that. Así no trabaja. Trabaja solamente a través de lo que la palabra de Dios dice, de lo que es aplicado aquí. No lo que dice el mundo, no lo que dice la tía famosa, no lo que dice TikTok o las redes sociales. Es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es simple. Lo que pasa es que nosotros mismos nos ponemos en el medio. Y usted sabe por qué yo digo que es simple. Porque tenemos al Espíritu Santo. En sí, la vida cristiana no es fácil. Quiero que lo entiendan.
Porque muchos de nosotros no llegamos a ver ni una llovizna hasta que vinimos a Cristo. Fue cuando vinimos a Cristo que comenzaron todos los problemas. Y es porque Dios quiere comenzar a moldear tus cosas. ¿Cuánto le ha pasado eso? Oh, pero yo estaba bien cuando yo estaba dando los golpes de cintura allí en el club. Y ahora que yo vengo donde Cristo ya no puedo. Me está yendo mal. No es que está yéndote mal. Es que Dios quiere comenzar a trabajar en ti, en tu carácter, en tu corazón. Él quiere profundizar en tu corazón. Amén. Esa tapita. Frankie, vamos a jugar vitilla con esa platilla. Estamos aquí, right? Entienden lo que se está predicando. Aplicación. Si no la hay, y eso es un diario vivir. Eso es una vida de adoración cuando aplicamos estas cosas. Y Dios no te deja solo ni te deja sola. Aunque hay momentos que tú estés pasando por el desierto, Dios está contigo. Pero mis hermanos, mis hermanas que están aquí, there's a group of us. Aquí hay un grupo de personas que oramos juntos, crecemos juntos. En otra palabra, hay una iglesia que está contigo, que quiere ayudarte en esa situación, sea lo que sea. Si tú estás pasando por una situación en esta mañana, en esta tarde, por un momento difícil en la cual tú te sientes que te está enrollando poco a poco, quiero decirte que quizás tú no estás permitiendo de que Dios entre en el asunto. Mi oración para nosotros en esta mañana, en esta tarde, es que tengamos paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sobre todo vamos a aplicar lo que la palabra de Dios dice. Que si Él dice, ven a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, yo voy a aplicar esa palabra en mi vida. Si Él dice, vamos a hacer una transferencia de carga, yo voy a aplicar esa palabra en mi vida. Si Él dice, yo soy tu juez, yo voy a aplicar esa palabra en mi vida. Si Él dice, yo soy tu sanador, yo voy a aplicar esa palabra en tu vida. Lo que no podemos hacer es nosotros tratar de ayudar a Dios. Oiga, Dios no necesita tu ayuda. Y tampoco tú no puedes ser más bueno que Dios. Dios actúa y Él quiere seguir actuando en tu vida. Amén. Si tú estás aquí sintiéndote así, vamos a orar por ustedes. Estamos aquí para orar por ustedes. Y Dios quiere que usted se vaya en esta mañana con un corazón tranquilo y en paz. En el corazón, en la área espiritual, no en tus emociones, en tu espíritu. Que tú reconozcas que lo que la palabra de Dios dice es así. Así que tú estás aquí, vamos a orar en esta mañana, en esta tarde, por ustedes. Padre, en esta hora, Señor, queremos orar por las personas, Señor, que vinieron, Señor, con un corazón cargado, Señor. Con los hombros cargados, Padre, con la mente cargada, Señor. Que quizás, Señor, tienen que buscar en la fundación, Padre, y hacer ajustes, Señor. Para que esa palabra, Señor, esa roca, Señor, pueda ser aplicada, Señor, en esas pequeñas áreas en donde hay grietas, Padre. Para tener esa fundación firme en ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, te pedimos que tú comiences, Señor, a traer paz y tranquilidad, Señor, en la vida de cada persona, Señor, que vino hoy cargado o cargada, Padre. Señor, ayúdalos e instrúyenos, Señor, a poder aplicar la palabra de Dios. Lo que dice tu palabra, Señor, entendemos que esta es la verdad, Padre. Y Señor, aunque no te veamos, por fe creemos que tú estás ahí. Y Señor, en esta hora, Señor, aplicamos la fe para que tú comiences a actuar e intervenir en nuestra situación. Señor, tú eres el indicado y el perfecto, Padre, para que estas cosas se lleven a cabo en nuestras vidas. Quizá lo hemos tratado todo, Señor, o seguimos tratando diferentes cosas, pero quizá no te hemos dado una oportunidad a ti. Pero en esta hora, Señor, te damos una oportunidad. Queremos que tú tomes el control. Hacemos una transferencia de carga. Y te paso, Señor, nuestras cargas. Te paso la mía hacia ti, Señor.
Ahora mismo, Señor, la paso hacia ti y yo tomo la tuya que es ligera. Y sobre todo, camino al lado de ti, a la par de ti. Porque tu yugo es fácil, Señor. Estar al lado tuyo, Señor, caminando contigo, agarrado de la mano, es fácil, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo. Y si tú lo hiciste todo, Señor, yo puedo descansar en ti, Padre. I know you have it. You have my back. You have our backs. You have us. Tú nos tienes a nosotros. Tu palabra dice que tú nos sostienes en el hueco de tu mano, Señor. Y nosotros, Señor, queremos descansar en tu presencia. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Y gracias, Señor, por los beneficios, Señor, que tú nos das. Por tu provisión, Señor, y por lo bueno que tú eres, Señor. Queremos ser sabios, Señor. Queremos ser sabias. Queremos, Señor, aplicar la palabra que tú nos dices, Señor, para así nosotros tener una vida que dura, una vida firme, una vida, Señor, que representa quien tú eres. Para cuando venga la tormenta, Señor, con ímpetu podemos estar firmes, porque nuestra fundación eres tú. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta hora.